Golpe de autoridad de Giorgia Meloni en Europa y todos se rinden ante ella, da un giro, señal de que va a liderar Europa hacia una nueva Unión Europea, un giro histórico y sin precedentes que pretende devolver a Europa los fundamentos básicos de la cultura occidental, por supuesto, el derecho romano, la filosofía griega y todos los valores en los que se ha fundamentado básicamente en la historia Europa, recuperarlo todo a través de una serie de medidas y sobre todo algo que no va a gustar nada a Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez en Europa está sentenciado, ya lo dijimos, está decidido así por parte de las élites que le apoyaron a él mismo, pero todo va cambiando, incluso von der Leyen lo sabe, y von der Leyen sabe incluso cómo utilizar a Giorgia Meloni como punta de lanza. La cuestión está en sí, en esa apuesta que va a hacer Giorgia Meloni, no le va a arrebatar el liderazgo incluso a von der Leyen. Quédate conmigo, vamos a analizar todo esto, qué ha ocurrido, cuál es ese giro histórico que nadie esperaba. La verdad que te va a sorprender. Vamos con el vídeo. El giro que pretende dar Giorgia Meloni va en tres direcciones. La primera de todas es la inmigración. Después tenemos la lucha contra las mafias, todo tipo de mafia. Y tercero, el tema de la identidad cultural ligado, por supuesto, a la inmigración, a cómo abordar el tema de la inmigración. Pero cuidado, porque el tema de la identidad cultural no solo va orientado a luchar contra la influencia de culturas externas que están de alguna manera condicionando de una forma que la Unión Europea y los países de la Unión Europea no son capaces de gestionar, sino que también hay unas insidias internas dentro de la Unión Europea representada principalmente por los nacionalismos, los regionalismos, como es el regionalismo, provincialismo catalán, que pretende elevarse a la condición de identidad cultural y de Estado a través del reconocimiento del idioma, cosa por la que Pedro Sánchez se va a reunir el miércoles con Ursula von der Leyen y que así le permitirán eludir a Pedro Sánchez la sesión de control al gobierno, pero Giorgia Meloni ya ha realizado una serie de movimientos previos precisamente con el fin de evitar que esto ocurra, evitar que los provincialismos, los regionalismos elevados artificialmente a la condición de Estado, incluso los dialectos elevados a la condición de idioma, perviertan la identidad cultural de Europa y generen un problema desde dentro que parta a la Unión Europea, que rompa la Unión Europea, la unión de los países europeos. Vamos a ver primero este demoledor comunicado del 23 de mayo, hace ¿cuántos días? Un par de días. Italia y Dinamarca han promovido, voy a traducírtelo, además lo bueno de X es que traduce los posts. Italia y Dinamarca han promovido una carta clara y valiente ya firmada por otras naciones europeas. Es decir, aquí el liderazgo de Giorgia Meloni consiste en arrastrar a más países. Tenemos el deber de defender a nuestros ciudadanos, nuestros valores, nuestra democracia. Somos líderes de sociedades que protegen los derechos humanos, pero con demasiada frecuencia el Convenio Europeo de Derechos Humanos se interpreta de un modo que impide a los estados expulsar criminales extranjeros o proteger sus fronteras. No podemos aceptar esto. Por esto, juntos pedimos, 1. Mayor autonomía a nivel nacional para decidir cuándo expulsar a ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos y no depender de organismos supranacionales que viven en connivencia con ONGs que bordean los países para directamente entrar en comunicación como lobby en Bruselas con los partidos europeos y entrar por la puerta de atrás a condicionar todas las políticas legítimas, soberanas de cada país. Mayor libertad para controlar quién no puede ser repatriado. Mayor libertad para controlar quién no puede ser repatriado. Es decir, que no dependa de Europa, sino que el país al final decida si una persona no puede ser repatriada por las razones X, incluso porque está siendo buscado por terrorismo en su país, bueno, porque Europa tiene que albergar a ese terrorista, ¿no? ¿Por qué un país concreto? ¿Y por qué tiene que depender de Europa la decisión sobre qué hacer con esa persona? Si esa persona lo que está haciendo es provocar problemas en un país concreto. Dejemos de utilizar los derechos como arma contra nuestras fronteras. Sí, porque los derechos contra los ajenos se están convirtiendo en falta de derechos de los nuestros, ¿no? Defender los derechos también significa defender la seguridad.
ahora en un momento en el que se habla tanto de defensa, hay que pensar que muchos países europeos, España es uno de ellos, bajo la norma de acoger a gente prófuga de guerra, ucranianos, gente de Gaza, está introduciendo a terroristas. Existen células terroristas ucranianas, por ejemplo, como la que se supone que ejecutó a el opositor ucraniano Andriy Pornov hace unos días a plena luz de día en Madrid. Eso forma parte de nuestro modus operandi de los españoles, ¿a que no? Entonces, ¿por qué tenemos que asumirlo? ¿Base a qué derecho? ¿No? Bueno, este es el programa que está liderando Giorgia Meloni, precisamente al que se van a adherir cada vez más países. Y esto es importante. Tenemos básicamente el que está liderando aquí, básicamente Italia y Dinamarca, pero más países ya se han adherido a esta iniciativa. Y claro, es una iniciativa muy interesante porque hay muchas políticas que, por ejemplo, von der Leyen y ciertos globalistas no quieren aplicar por miedo a los lobbies, y personajes como Giorgia Meloni son muy útiles incluso a von der Leyen para aplicar medidas que, en el fondo, tampoco le molestan a von der Leyen aplicar, o mejor, evitan a gente como von der Leyen desgastarse políticamente en esa política, dice ella, que se desgaste Giorgia Meloni. Pero cuidado, porque puede haber un error interpretativo por parte de Ursula von der Leyen en el hecho de que a lo mejor estas políticas de las que von der Leyen tiene miedo abanderarse, se abanderen otros y que resulten siendo políticas mucho más efectivas y mucho mejor valoradas que las de von der Leyen, hasta en un momento en el que gente como Giorgia Meloni podría robarle la cartera, literalmente, a von der Leyen y descubrirse que es el personaje político europeo más valorado. No queda duda de que gente como von der Leyen, que utiliza la misma estrategia que Pedro Sánchez, aprovecharía en cualquier momento con sacar alguna noticia, poner de alguna manera alguna zancadilla a gente como Giorgia Meloni en el momento en el que le vea despuntar. Pero bueno, hay que aprovechar esas oportunidades y Giorgia Meloni las está aprovechando muy bien, no solo en términos de luchar para la identidad cultural europea con respecto a identidades que vienen desde fuera buscando una sustitución poblacional, sino también luchar contra los nacionalismos internos. Eso es muy importante. De hecho, aquí lo tenemos de Hércules. El gobierno de Giorgia Meloni está dispuesto a vetar el uso del catalán en la Unión Europea como lengua oficial si obtiene el apoyo de algún otro país, y muy probablemente lo vaya a obtener. ¿Por qué? Porque entiende que los regionalismo, provincialismo, incluso la elevación de ciertos dialectos a condición de lengua, parten identidades culturales, son elementos de división interna que hacen perder muchísimo tiempo, y desde un punto de vista tan pragmático como es la política de Giorgia Meloni, esa pérdida de tiempo es una pérdida de foco, una pérdida de recursos que podrían destinarse a políticas mucho más provechosas. Bloquearía así el plan de Álvarez para conceder a los separatistas uno de los privilegios exigidos por Puigdemont. Es importantísima esta parte porque además Giorgia Meloni tiene un interés específico con el tema del catalán, porque en el momento en el que se eleve a condición de lengua oficial, por ejemplo, hay que considerar que una parte del territorio italiano, concretamente la isla de Cerdeña, donde está reconocido el catalán como idioma, que podría implicar toda una serie de consecuencias que el gobierno italiano y probablemente incluso el gobierno autonómico sardo, que Cerdeña tiene una condición de autonomía especial dentro de Italia. Esa autonomía la tienen 4 regiones en Italia, la tenía hasta lo que yo sabía, Cerdeña por ser isla, Sicilia igualmente, la Val de Aosta y el Trentino, si no recuerdo mal, porque la parte del Trentino, bueno, aparte que habla prácticamente alemán, ¿no? Son regiones que tienen estatuto especial, pero que en ningún momento han utilizado ese estatuto en términos ideológicos, como ha sucedido en España con el estatuto catalán o el vasco, ¿no? Entonces, en el momento en el que el catalán se reconoce como idioma oficial, hasta podría implicar toda una serie de condiciones a nivel de escolarización en esa zona, que es un pueblo, el pueblo de Alguero, en la isla de Cerdeña, que ya de por sí tiene una condición de estatuto especial. Al final son todas cuestiones que hacen perder el foco, perder recursos de lo que es importante por fines políticos, de corrupción, por lobbies, y Giorgia Meloni sabe muy bien que es mejor no entrar en esos aspectos y va a luchar contra ello, ¿no?
Aquí tenemos esta noticia, por tanto, este es el segundo plano de la lucha de Giorgia Meloni. Tenemos un tercer plano, un tercer elemento, que es la lucha contra la mafia. De hecho, esto es todo lo que ha conseguido el gobierno de Giorgia Meloni, que en Italia precisamente ha logrado ese liderazgo que no han logrado otros gobiernos. De hecho, es uno de los gobiernos más longevos de los últimos 60 años, 60 años en Italia, y lo ha conseguido precisamente abanderándose de cuestiones que otros gobiernos tenían miedo a abordar por todos los costes y el desgaste que podría suponerles, y la valentía de Giorgia Meloni, la inteligencia de Giorgia Meloni a abordar esas cuestiones que, sin embargo, a nivel social provocaban un gran cambio en la percepción de los italianos y, por tanto, un cambio a favor de su imagen, ha logrado precisamente ese liderazgo y podría repetir esa maniobra en Europa, desbancando, robándole la cartera precisamente a líderes políticos más cobardes como von der Leyen, por ejemplo, y todos los globalistas, ¿no? En Italia ella lo ha conseguido, vamos a ver si aplicando ese modelo lo consigue repetir en Europa para dar un giro, conseguir que Europa se convierta, la Unión Europea, sin desmontarse toda la arquitectura, que sería prácticamente imposible, al menos convertirse en una Unión Europea más de corte soberanista en lugar de globalista. Para eso necesita ganarse la simpatía de la gente. Simpatía de la gente a amplio espectro, luchando contra problemas que, independientemente de la cuestión izquierda-derecha, los ciudadanos logren entiendan que son problemas que acaban siendo resueltos y que les permiten dar confianza precisamente al gobierno de Giorgia Meloni, más allá de la cuestión ideológica, ¿no? De ser de izquierda o derecha. Al final la gente dice, oye, mira, está facilitando mi vida, está mejorando mis condiciones, me da igual la ideología, yo lo que quiero es vivir mejor, vivir en un lugar más seguro y sobre todo que el Estado y desde fuera no me vengan cada 2 por 3 a obligarme a cambiar mi modo de vida, mi proyecto de vida para adecuarme a todas las redes, todas las normativas que pretenden imponerme de arriba hacia abajo desde la Unión Europea. Y aquí tenemos, de hecho, el tercer gran bloque donde Giorgia Meloni ha conseguido muchísima popularidad. La lucha contra la mafia. Cárcel para los mafiosos. Aquí podría meter en la cárcel hasta Pedro Sánchez, ¿no? Caivano, que es un pueblo de la Campania, ha sido rescatado de la Camorra, que es la mafia napolitana, a través de una serie de operaciones que han liberado prácticamente el pueblo de la mafia. Y ha reforzado la legislación antimafia. Con nosotros gana el Estado, pierde Gomorra. Gomorra, que es una forma de tildar, ¿no?, las organizaciones mafiosas, pero también a los zurdos, como el autor del libro Gomorra, que es Roberto Saviano, que es un declarado autor intelectual de izquierda, que en más de una ocasión se ha mostrado contrario a la política de Giorgia Meloni, precisamente un tipo que ha sido señalado y es buscado por la mafia, pero que, sin embargo, quien más ha conseguido luchar contra la mafia no ha sido un autor escribiendo un libro denunciando prácticas de la mafia, sino un gobierno, el gobierno de Giorgia Meloni, ¿no? Ha sido una forma de decir, le vencemos incluso a los intelectuales, sí, que tanto escriben, pero a la forma práctica, en que contribuyen a la mejora de la vida de los ciudadanos, ¿no? Tenemos también, ¿no?, una nueva, a nivel de imagen, ¿no?, y de publicidad, realmente Giorgia Meloni está funcionando muy bien. La mafia nos odia. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos empeorado las condiciones de pena, ¿no?, para los jefes, ¿no?, de los cárteles mafiosos, ¿no? También están luchando contra la evasión fiscal de las organizaciones mafiosas y han reforzado la legislación antimafia. Lo que no entiendo es por qué lo han puesto así, en azul y rojo y blanco, como si fuera banderas de Francia. Deberían haber puesto en verde, ¿no? Nosotros estamos orgullosos, la mafia nos odia, nosotros orgullosos, ¿no? Y poner la bandera italiana, ¿no? No sé, un poquito extraña esta publicación. Pero bueno, esto es lo que tenemos con respecto a Giorgia Meloni, que ha conseguido todo esto en Italia, lo está consiguiendo en Europa. Aquí viene mi pregunta, ¿estás de acuerdo con las políticas de Giorgia Meloni? ¿Apoyas una Europa más soberanista que globalista? Y sobre todo, ¿crees que va a haber más países
que se van a rendir al liderazgo de Giorgia Meloni, van a dejar que sea Giorgia Meloni quien lidere determinado proyecto? ¿Crees que Ursula von der Leyen se va a beneficiar de Giorgia Meloni y en el fondo la utilizará allá donde le conviene sin perjudicar su liderazgo? ¿O crees que en algún momento, precisamente debido a la popularidad de esta medida y a la eficacia de las soluciones que ofrece Giorgia Meloni, llegará a obtener un mayor liderazgo en Europa, incluso hasta el punto de desbancar a los, arrasar con los soberanistas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.